naturalmente que ellos iban a cumplir esa decisión del Parlamento que les obligaba a crear esa comisión, y a finales del año 2004 se creó esta comisión interministerial para estudiar todo este problema de la memoria histórica, presentar un anteproyecto de ley para que después fuese el Parlamento que finalmente lo aprobara. Eso es en el finales del 2004. Se habían comprometido a que este anteproyecto sería presentado a principios del año 2005, pasó todo el 2005, y no fue hasta diciembre del 2006, o sea que pasaron 2 años, para que presentaran el anteproyecto y comenzara la representación parlamentaria a debatirlo. Quizá algunos de vosotros recordarán, y si no, digo, nosotros damos ahí los testimonios de todo lo que salió en la prensa y las declaraciones de los diferentes representantes de partidos, de que tuvo que haber finalmente una negociación que finalmente solo fue decidida entre el Partido Socialista, Izquierda Unida, para que presentaran un resumen modificado del anteproyecto de ley que había presentado el gobierno, pero que había sido rechazado por la totalidad de asociaciones de la memoria histórica. Y había sido rechazado porque ni anulaba las sentencias franquistas, ni el gobierno, o sea el Estado, no se comprometía tampoco a reabrir las fosas, sino que dejaba todo a que fuera una iniciativa de las familias. Y nombraba comisiones de expertos, etc. Finalmente se consiguió en esa negociación que modificaran un poco y que ya el anteproyecto no seguían manteniendo que fueran las familias que pidieran lo de la anulación de las sentencias, pero que tenían que pedirlo a través de una petición al Ministerio de Justicia que les daría un certificado de que habían sido injustamente, sí, que no anulaba las sentencias, pero que les darían individualmente a cada una un certificado de que sus familiares habían sido injustamente condenados y ejecutados. Bueno, eso motivó que Esquerra Republicana se negara a aprobar esa ley, fue el único partido. Los otros partidos, CiU, Convergencia y Unió, porque obtuvieron que en la ley se metiera no solamente lo de las víctimas del bando republicano, sino también, decían ellas, del bando republicano, sino también las del bando, decían ellos, franquistas, que habían sido injustamente también, así, por supuesto, asesinadas en los comienzos de la guerra civil. Y el gobierno consiguió en extremis porque el PP se negaba a aprobarla, no porque estuviesen en desacuerdo, decían ellos, con lo de reconocimiento con las víctimas, sino porque consideraban que era inútil y que eso servía para reabrir las heridas de la guerra civil, etc. En fin, más que nada para mantenerse en oposición al gobierno. Pero por mayoría consiguieron que la ley al final fuera aprobada en el Congreso de Diputados y en el Senado a finales del 2006, en diciembre del 2006. Bueno, todo eso, este proceso que os acabo de decir, con más detalles, con más información, es lo que está en el libro, ¿no? Está narrado ahí. Y después damos, por supuesto, el texto de ley para que cada uno se pueda hacer su opinión de si es verdad que es una ley cobarde e injusta. El libro en realidad termina ahí. Bueno, eso es lo que se refiere al libro. Para nosotros el libro tenía ese objetivo, ese compromiso de dar esa información, pero sobre todo también era un instrumento para nosotros para recuperar esa memoria viva, de esa memoria que querían muerta, ¿no? Porque también con el paso de los años, como los medios de opinión y de comunicación tienen la posibilidad de dar noticias cada vez las que le dan la gana, se puede decir, y pasa que muchas de las cosas que la gente ha visto, después los olvida porque le presentan visiones diferentes. Es como hoy en día, para la mayoría, por lo menos fuera de España, e inclusive aquí en España, parece que esta ley que pretende reivindicar y rehabilitar a las víctimas de la represión franquista como si fuese la obra del gobierno socialista.
la obra de Zapatero, cuando han estado obligados a hacer eso y además a la mínima. Ese es el problema, ¿no? Es lo que era el objetivo de nuestro libro, que los lectores se puedan dar cuenta que efectivamente es una ley cobarde, porque no anula las sentencias franquistas, busca esa solución ambigua de que cada sea individual. He dicho el caso de la nieta del presidente Companys, que ha tenido que venir a solicitar eso, y injusta, y más que injusta se puede decir infame, porque al final, por una presión del Partido Nacionalista Vasco, pues resulta que en lo que hay de la indemnización de las víctimas, de todas las personas que perdieron la vida por actos represivos, resulta que se establece una división. Hay dos clases de víctimas, unas de primera y unas de segunda. A unas se les reconoce una indemnización de 9.600 euros, las de segunda, que son todos los que fueron ejecutados antes de 1968. Y a partir del 68 hasta el 77, pues se les da 135.000 euros, sin que haya ninguna explicación, ni motivación, ni argumentación. Han separado arbitrariamente, porque estos últimos, fue el Partido Nacionalista que en esa transacción última de la ley les metió esa exigencia, y la metieron sin darse cuenta, yo creo, porque es una barbaridad establecer una injusticia tan grande. No es solo por la cuestión económica, sino por decir que hay dos clases, unos que merecen una cosa y otros otra. Además, a los últimos pues les dice que murieron por defender la democracia, a los otros que fueron injustamente represaliados. Bueno, es que en la redacción de esta ley, el gobierno socialista lo ha dado a una serie de expertos de los diferentes ministerios, o sea que no ha habido una visión política tampoco presente, sino más bien una visión de tipo jurídico, para justificar el que no fuera a fondo la ley, y al final ha dado esta infamia. Bueno, pues efectivamente cuando se aprueba la ley, la totalidad de las asociaciones de memoria la han rechazado. Si nosotros damos ahí también algunos ejemplos, ¿no? Pero si veis la prensa de la época veréis que todas se opusieron, los partidos políticos también. Izquierda Republicana, que se negó a aprobarla porque la consideraba insuficiente, no porque no consideraba necesaria esa ley, decía pues que ellos van a seguir ese combate, y efectivamente yo acabo de leer en El País de hoy que finalmente han replanteado tanto Esquerra Republicana como Izquierda Unida en el Parlamento el que poco después de la victoria de Zapatero, la segunda, cuando se constituyó la nueva legislatura, Esquerra Republicana e Izquierda Unida presentaron nuevas proposiciones de ley pidiendo la revisión de esta ley por considerarla cobarde, porque no anula las sentencias, y por considerarla también injusta e infame en el caso de lo que os ha dicho, la separación de víctimas, y el hecho de que el Estado en esta ley no asume la responsabilidad de ser ella la que promueva la apertura de las fosas comunes y, por supuesto, el que todas aquellas víctimas sean rehabilitadas. Entonces, ese es el problema que más o menos está expuesto en el libro. Nosotros lo terminamos con la ley, o sea que esta parte que os acabo de contar del 2006 al 2008 no figura. Y lo que también no figura es el auto del juez Garzón. El auto del juez Garzón se presenta hace unos meses, como sabéis, pero es una denuncia que le ha sido presentada por las asociaciones de la memoria y por la Asociación de Memoria de la CGT también, es una de las que están en la denuncia. Se lo presentan a finales, es decir, en diciembre, a principios de diciembre de 2006, cuando estaba en discusión la ley de memoria histórica en el Parlamento, y que en la prensa salían noticias muy contradictorias de que como no había acuerdo, pues parecía que el gobierno iba a dejar pendiente la cosa para la nueva legislatura. Entonces, las asociaciones pensaban que, puesto que parecía que el gobierno no estaba dispuesto ni siquiera a tomar esa decisión, aunque fuese cobarde, pues presentaron ante el juez Garzón para promover una acción de tipo judicial para seguir manteniendo el combate, ¿no?